Antes de ir a la palabra, un detalle que se me olvidaba, hermanos. Al finalizar este primer culto que como iglesia tenemos, que comienza a las 7 de la mañana y vamos terminando a las 8:30, a veces nos retardamos un poquito. El cafetín, el uso del cafetín que tenemos, que es de mucha y valiosa ayuda, porque no venimos desayunados, se cierra a las 9 de la mañana. Es decir, a las 9 de la mañana, queridas hermanitas y hermanitos, es necesario estar en escuela dominical. Escuela dominical comienza en teoría y debe de comenzar a las 9 en punto de la mañana. Maestros, si están aquí, maestras, si están acá, hermanos, que vamos a escuela dominical a las 9 en nuestra escuela dominical. Y a las 10:15, lo más tarde, a las 10:15, necesitamos salir para desalojar parqueos, porque es bien difícil la gente que viene a las 10:30. No sé si usted ha visto o ha sido parte. Aquí está Benjamín Polanco, que viene a las 10:30. ¿Cuánto cuesta parquearse? Hay que dar unas 7 vueltas, no para que caigan los muros, ¿verdad? Pero sí para entrar con el vehículo. Así es que recuerdo, en este primer culto, el uso del cafetín es hasta las 9 de la mañana. Se cierra. Nadie sentado ahí en las mesas. Y luego a escuela dominical. A las 10:15 vamos para afuera en escuela dominical. Vamos a dar más detalles, quizás un poquito más serios, más formales con todos los maestros, para tratar de ajustarnos a este horario para el bien de la iglesia. Amén. Póngase de pie, vamos a Hechos, en el capítulo 4. Si trajo su Biblia, y usted puede ponerse de pie esta mañana en este culto, vamos a Hechos. Vamos a Hechos, ahí en el capítulo 4, seguimos con esta serie de predicación que queremos continuar en esta serie de predicación y también la otra serie paralela que estamos llevando como iglesia de temas prácticos de la vida cotidiana. Pero estamos en esta serie, en el libro de los Hechos. ¿Se recuerda usted que estamos en el capítulo 4 del libro de los Hechos? Y vamos allí al versículo 23 del capítulo 4. Capítulo 23 del capítulo 4 del libro de los Hechos. Dice así la palabra del Señor: y puestos en libertad. ¿Está hablando de quién? ¿De quién? ¿Se recuerda de quién? Pedro y Juan. Puestos en libertad, vinieron a los suyos. Subráyelo, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo, subráyelo, que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, dice Lucas, tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban, digámoslo juntos, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Señor, esta mañana aquí estamos. ¿A quién más iremos? ¿A dónde más vendremos, Señor, si no es a ti, a tu presencia? Gracias por estas instalaciones en las que nos reunimos como iglesia a darte culto. Y gracias por tu palabra, que nos ha acompañado, nos ha abierto sendas, el camino en esta semana, nos ha hablado, nos ha sostenido. Oramos para que tu Espíritu Santo, Señor, pueda
recordar esta palabra que ya hemos estudiado, leído, y que estos principios puedan levantarnos, animarnos y desafiarnos a vivir como esta iglesia vivía, conociéndote, amándote, sirviéndote. Bendice a tu iglesia esta mañana, Señor, sigue edificándola. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, quizás usted recordará que hemos estado caminando en el libro de los Hechos y hemos llegado al capítulo 4. Ese capítulo 4 donde comienza la persecución, la primera persecución que la iglesia de Jesús experimentó, vivió. ¿Se recuerda usted cómo la persecución comienza la persecución en contra de los discípulos de Jesús? Y en ese domingo, hace algunos domingos, hablábamos de cómo los principales, la guardia, los soldados, los escribas, los sacerdotes se reunieron, amenazaron a Pedro y a Juan, que se recuerda usted que Dios a través de ellos había hecho un milagro con un cojo que se sentaba en la puerta del templo a pedir limosna, ¿se recuerda? Y cómo Dios, ellos llenos del Espíritu Santo, pudieron darle una palabra a este hombre y en el nombre de Jesús, Dios levantó a este hombre cojo, que había sido cojo desde su nacimiento, dice la palabra. Y entonces el alboroto, hermano, el alboroto que se armó, se puede imaginar allí en el templo, mucha gente alrededor, en el pórtico, la gente en la hora en que todos iban a la oración, Pedro y Juan, alboroto, todo alborotado, toda la gente alborotada. El que había sido cojo al ver el milagro saltaba, adoraba al Señor, así como usted y yo venimos el domingo, felices, hermano. Mire el que está a la par, felices, hermano, adorando al Señor, no importa, saltando, dándole gracias, alabándole y diciéndole: Señor, gracias, era cojo, pero ahora puedo andar. Feliz el hombre, alababa al Señor y no soltaba a Pedro y a Juan, dice la palabra del Señor. Así dice su Biblia, no los soltaban, los tenían asidos, agarrados fuertemente. Y bueno, el alboroto se puede imaginar entonces aquellos que eran dueños o se sentían dueños de todo lo que sucedía allí en Jerusalén. Los principales sacerdotes se ponen de acuerdo, los toman, los apresan, los tienen presos, los intimidan. Lucas se encarga de hablarnos que esta primera persecución en contra de la iglesia, el hermano Rodolfo oraba de la iglesia perseguida, y hemos escuchado, hermano, quizás allí nos hemos mantenido al margen en este tema de involucrarnos en oración por aquellos hermanos de la fe que están en otros lugares pagando un precio de persecución, que están siendo perseguidos por su fe, que caminan kilómetros descalzos para llegar a un lugar secreto donde la iglesia de Jesús se reúne a escondidas. Caminan kilómetros largos y llegan por fin y dan testimonio de lo que Dios está haciendo en las aldeas, en esos lugares. ¿Desde dónde venimos nosotros? ¿Y cómo nos preparamos el día sábado para venir el domingo? ¿Cómo está nuestro corazón el día domingo cuando venimos a la reunión principal donde toda la iglesia se reúne, la alabanza? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo nos preparamos para venir? ¿Cuánto caminamos? ¿Cuántos buses tomamos? ¿Con qué actitud venimos el domingo temprano? La primera persecución de la iglesia, hermanos, ahí está en el libro de los Hechos, capítulo 4. Y hemos estado abriendo el libro de los Hechos para tratar de echarle un vistazo, asomarnos a la ventana y poder ver allá en el horizonte a esta iglesia que nos modela cómo se vive la fe y que tanto necesitamos ahora, usted y yo, nuestros hijos, nuestros nietos, recuperar cómo se vive la fe, cómo vivimos la fe en este tiempo. Y nos hemos acercado y hemos llegado al capítulo 4, donde Lucas dice que la iglesia fue perseguida. Y la estrategia o la herramienta del reino de las tinieblas para perseguir la iglesia, interesante. Lo decíamos, no le ponen a 4 endemoniados enfrente para meterles miedo. ¿Qué haría usted?
Si de pronto están un grupo de ahí de que no se sabe lo que adoran, parece que adoran al diablo, de seguro algunos ya no venimos. Pero la persecución o la intimidación, dice Lucas, no fue de esa manera. Fue a través del uso del poder de las autoridades. Les intimidaron, les amenazaron que no hablaran en el nombre de Jesús. Hermano, los metieron a la cárcel. Y quizás usted y yo lo dijimos, no hubiéramos dormido esa noche, imaginándonos lo que nos iba a pasar al día siguiente. Algunos de nosotros literalmente hubiéramos dicho, yo ya no regreso por otra. Yo aquí me voy, yo aquí tiro la toalla, yo ya no continúo, ¿para qué voy a seguir yendo? Pero Pedro y Juan, encarcelados, esperaron el amanecer, y cuando vino el amanecer y fueron confrontados, lo que ellos le dicen a las autoridades, no es bueno obedecer a los hombres antes que a Dios. Y regresaron, lo soltaron. Y ahora el versículo 23 dice que al nomás lo soltaron, hermanos, ese es el contexto, está conmigo ahí en su Biblia, Hechos capítulo 4, al nomás lo soltaron. Hermano, no venían de un resort, no venían de un hotel, no venían de un lugar cómodo, venían de sufrir, venían de estar intimidados, amenazados. Y qué interesante, porque Lucas, por lo menos hay tres cosas importantes en este relato. Una cosa domina este párrafo, una palabra, una doctrina, si usted quiere, domina este párrafo. Pero hay un par de detalles que yo quisiera que usted, yo sé que usted lo hace en su devocional personal en la semana. Yo sé que usted lo hace cuando abre la Biblia en su casa y agarra lápices de colores para subrayar su Biblia. Véale la Biblia al que está a la par y dése cuenta que es verdad. Yo sé que usted lo hace cuando usted hace su devocional cada día de la semana. Pero yo le invito a que subraye un par de detalles antes de ir al principal, a la idea principal que domina este párrafo, de cómo la iglesia del libro de los Hechos nos modela a nosotros cómo debemos vivir confiados bajo la soberanía de ese Dios que adoramos, de su providencia, de su soberanía. A mí me llama la atención tremendamente, hermanos, por no decir poderosamente, porque casi siempre es la expresión que se escucha, me llama poderosamente la atención, en el versículo 23, que Lucas dice, y puestos en libertad, usted puede ponerle ahí con su lápiz, entre paréntesis, desvelados seguramente, amenazados, sí, amenazados, intimidados, pero puestos en libertad. ¿Qué dice su Biblia? Vinieron a los suyos. Qué interesante, porque yo creo que aquí hay un detalle, hermanos, que la iglesia del primer tiempo, de la iglesia de este génesis, de este origen de la iglesia cristiana, lo disfrutaban, lo vivían, era parte, es parte o debe de ser parte del ADN de una iglesia, de la iglesia de Jesús. Es decir, esa comunidad de amor, de refugio. Me llama tremendamente la atención cuando dice vinieron a los suyos. Y Lucas ocupa una palabra interesante, casi como que yo diga, bueno, usted es propiedad mía, hermano. Yo vengo a los míos. Yo vengo, dice Lucas, Pedro y Juan vinieron a los suyos. Se vinieron a refugiar en buen salvadoreño, buscaron refugio, encontraron refugio. ¿En dónde? Hermanos, ¿en dónde? Y aquí hay un principio. La iglesia debe de ser una comunidad de fe, de refugio. La iglesia de Jesús, el ADN de la iglesia de Jesús es este principio de ser refugio a lo que a usted le acontece, de cómo usted se siente, de las luchas que usted está pasando en estos días en la semana. ¿A dónde más va a ir? Bueno, al Señor sí, pero el Señor ha dejado un refugio para que usted y yo podamos, como lo hizo Pedro y Juan, correr a los suyos. Usted puede decir esta mañana que este grupo son los suyos. Usted podría decir esta mañana, yo me deleito, anhelo, no me aguanto el día domingo por venir a los míos, a los suyos. Lo puede decir. Quizás alguien en esta mañana diga, bueno, hermano, yo no siento que este grupo de hermanos sean los míos. No, yo he venido muchas veces buscando refugio y lo que he encontrado es crítica. Puede ser que alguien
literalmente y realmente diga, no, yo no he encontrado refugio en este grupo. Puede ser. ¿Qué es lo que hace que la iglesia pueda funcionar como refugio? Bueno, en primer lugar, lo que yo veo, quizás usted y yo podamos decir, o puede ser que alguien venga a esta iglesia y vea hacia adentro y diga, no, yo no encuentro refugio ahí. Ahí cada quien anda corriendo por su business, por su pellejo, por su asunto personal. Puede ser. Puede ser. Y yo creo que debemos de evaluar qué tanto somos una comunidad de refugio. Para algo así como Pedro y Juan necesitaban y vinieron a los suyos, a buscar, a contarles, en buen salvadoreño, a desahogarse si usted quiere, a encontrar un lugar donde poder contar lo que estaba pasando. Puede ser que la experiencia sea una experiencia negativa para algunos, pero hay muchos que han encontrado y hemos encontrado en esta comunidad de refugio. Amén. Hay muchos que en medio de la tormenta de la vida, del hastío de la vida, venir a un grupo, a esta comunidad, a una reunión y platicar con las hermanas, los hermanos y que abran sus oídos, que lo escuchan a uno, se siente el bálsamo de Dios y sentimos que el Señor nos restaura, nos edifica, nos anima. Amén, hermanos. Así muchas veces muchos hemos venido a esta iglesia encontrando los nuestros, los suyos, y hemos encontrado refugio. Y esa óptica primero es importante, pero la pregunta es, ¿qué tanto tú eres refugio para los demás? Porque está bien y es válido que tú digas, no, hombre, aquí yo no encuentro refugio por nada del mundo. ¿Ah? Como me decía alguien, son una comunidad de hipócritas, perdón la palabra, así fuerte, ¿no? Pero la gente no se guarda las palabras a veces para señalar, y es la óptica que ellos tienen. Está bien. Pero ¿qué tanto tú, que dices que no encuentras refugio, eres refugio para los demás? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto tú estás abierto cuando los demás vienen a que los puedas abrazar y encontrar y escuchar? Lo primero que me llama la atención en el relato, en la narrativa de Lucas, aunque el tema principal tiene que ver con la soberanía de Dios y que la iglesia descansaba, aprendía a descansar en la soberanía de Dios, no podemos pasar por alto el detalle que Pedro y Juan vinieron a los suyos, encontraron en esa comunidad, en ese momento, un alivio, un bálsamo. Hermano, reflexionemos hacia afuera y hacia adentro. Y cada vez necesitamos quizás hacer un esfuerzo cuando vemos hacia adentro, y cuando vemos hacia adentro de nosotros, definitivamente el Señor sigue martillando y atornillando que necesitamos hacer un esfuerzo para volvernos refugio para otros y hacer ajustes, ¿no? A veces en la manera como guardamos el secreto de aquel que viene y cuenta lo que está pasando. Amén. Pues no se queda allí, vinieron a los suyos. Estamos ahí, versículo ¿qué es, hermano? Versículo 23, vinieron a los suyos. ¿Y qué fue lo que hicieron los suyos? Bueno, Pedro y Juan, dice su Biblia, contaron, subrayela, todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Yo le pregunto a usted, ¿y qué es todo lo que los principales sacerdotes y los líderes le habían dicho a Pedro y Juan? ¿Qué fue todo? Bueno, Lucas nos ha dicho, pues basta leer unos versículos atrás y darse cuenta todo, las amenazas, la intimidación. Se puede imaginar el rostro de los principales usando el poder, el uso del poder, el uso del poder para intimidar, para amenazar al prójimo. Es una herramienta del reino de las tinieblas, hermano. Y cualquier cristiano que hace uso de la herramienta del reino de las tinieblas, amenazando a otros, intimidando a otros, está siendo un instrumento del diablo. Lo que le contaron Pedro y Juan a los suyos, a esa comunidad que estaban haciendo, fue todo, dice Lucas. Y no olvide que Lucas es detallista en su escrito, todo, le contaron todo. ¿Cuánto tiempo se tardaron Pedro y Juan para contarle todo?
todo, las amenazas, todo lo que les había acontecido. Quizás le contaron todo lo que sucedió en la madrugada, las voces que escuchaban en el patio alrededor de la prisión y cómo quizás llegaron a tener miedo, temor. Pero también quizás le contaron cómo Dios los sostuvo y estaban ahí entre ellos. En medio, hermanos, se puede imaginar esa escena. Quizás algunos escuchaban atentamente, otros quizás decían gloria a Dios y el otro decía amén, así sea, Dios es bueno, y ellos contando alrededor de la reunión. Dice el versículo 23, les contaron todo lo que les había acontecido. Y ellos, ahora le pregunto, ¿quiénes ellos? Los suyos, de los que viene hablando Lucas. Ellos, ¿quiénes? A ver, ¿quiénes, hermanos? ¿Ellos quiénes? ¿Cuántos estaban reunidos ahí? ¿Cuántos estaban en esa reunión? ¿Cuántos formaban parte de ese grupo donde Pedro y Juan fueron? Ellos, exactamente ellos, dice el versículo 24, ¿qué hicieron? Y aquí está un segundo detalle que no se puede pasar por alto. ¿Qué fue lo que hicieron, hermanos? No les escucho. Oyeron y oraron. Podemos resumirlo en esta palabra. ¿Qué hizo la iglesia? ¿Qué hicieron cuando la persecución arreciaba y Pedro y Juan le contaron todo? ¿Qué hicieron? Oraron unánimemente, en un mismo sentir. Uno decía amén, el otro decía amén, el otro decía amén, el otro decía amén, unánimemente, en una misma mente estaban concentrados en lo que Pedro y Juan les había dicho. Les estaban persiguiendo, había comenzado la persecución en contra de la iglesia, persecución que no se ha detenido, escúcheme bien, desde el inicio de Hechos 4. La persecución estaba comenzando. Pedro y Juan, y ellos no tenían ni idea, escúcheme, no tenían ni idea lo que venía, lo que a la iglesia de Jerusalén le iba a acontecer, lo que iba a suceder con un tal fulano Saulo, por ejemplo, que iba a arrastrar. Y la idea que uno tiene cuando escucha de Saulo en su vida pasada es del pelo, ¿no es cierto? Se viene la idea, arrastrar, da la idea de aruñones y jalones con fuerza, uso de violencia, que es otra herramienta del reino de las tinieblas, el uso de la violencia cuando va en el tráfico y viene alguien pitándole, usando la violencia para pasarle, una herramienta del reino de las tinieblas, el uso de la violencia, la intimidación, la amenaza. Pero la iglesia, no se me duerma, Benjamín oró. Y qué interesante, porque Lucas nos dice, alzaron unánimes, subraya esa palabra, alzaron, ¿qué dice? Unánimes. La voz, ¿a quién? Corrieron al trono de Dios, porque sabían que correr al trono de Dios, allí en el trono de Dios, se dirige todos los acontecimientos que suceden, hermano. Cuando tú y yo estamos en medio de la prueba, en medio del fuego, en medio del desánimo, de querer ya no continuar, tú ves alrededor y dices, bueno, ¿y aquí para dónde corro? Ya no aguanto. Y en medio de eso, tú y yo aprendemos esta mañana, en primer lugar, que necesitamos correr al trono de Dios, correr a alzar la voz a Dios. Y Lucas da a entender que es el trono de Dios, y el trono de Dios, que es el tema que domina acá, el señorío, el gobierno, la soberanía de Dios, como ellos van a decir, soberano Señor, corren al trono de Dios, porque en el trono de Dios, donde está sentado nuestro Dios, y a la diestra el Cordero de Dios, esperando, hermanos, esperando que todos estos acontecimientos que aún faltan, hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies y venga el final de esta historia. En el trono de Dios se dirige todo lo que acontece. Ahí está el Señor. Y ellos corrieron al trono de Dios porque sabían, hermanos, algo que usted y yo necesitamos aprender
a vivir confiados, a descansar en la soberanía de Dios, porque en el trono de Dios, Dios es el que gobierna, nadie más. Todo lo que sucede en la creación, en el mundo, en su vida, está dirigido, está gobernado por el trono de Dios. Y ellos lo sabían. Por esa razón Lucas dice, en medio de la persecución, Pedro y Juan no les estaban contando cosas bonitas, hermanos. Pedro y Juan no les estaban contando el último viaje que hicieron a X lugar de Europa o de Asia. No, Pedro y Juan les estaban contando lo que venía. Y allí se iba a comprobar quién era quién, hermano. Cuando tú corres al trono de Dios, has entendido el asunto. Has entendido que todo lo que sucede en tu vida, en el mundo, en las naciones, no sucede si el que está sentado en el trono no lo decide. Amén. Me encanta que Lucas dice unánimes. Bueno, Reina Valera lo traduce así, en la versión que la mayoría tenemos. Unánimes la voz a Dios. Y dijeron, ¿qué fue lo que oraron? Mire, yo sinceramente, yo le voy a confesar, quizás sea su mismo sentir, porque lo hemos hecho. En medio de la prueba le hemos dicho, Señor, quita esta prueba, por favor. ¿No es cierto? Y es natural, ¿o no? Y el Señor nos comprende en nuestra debilidad. Yo hubiera orado, Señor, detén esa persecución, confunde sus pensamientos, enreda sus pensamientos, Señor. Mátalos, hubiera dicho alguien, ¿no? Estréllalos contra las peñas, ¿no? Como los salmos imprecatorios. Pero qué interesante, lo que oraron no fue en ese sentido. Yo, hermanos, hubiera orado así: Señor, ya no aguanto, que este asunto termine ya, por favor. Y es válido, hermanos. Es una expresión de nuestra fragilidad. Pero el Señor quiere llevarnos a un punto en el que esta iglesia había y estaba aprendiendo a descansar, a entender que nada sucede si el Señor no lo permite. Por eso la primera palabra que Reina Valera traduce en este versículo es soberano. Subráyela, porque esa es la clave de este párrafo. La iglesia oraba, y lo que oraba no era, Señor, confúndelos, detén esta persecución. Hermano, la iglesia puede orar, es válido orar, Señor, mira que ya la violencia se detenga. Y hemos orado así, hermanos. Amén. Y quizás es válido, natural orar, Señor, protégenos, detén esta violencia, confunde la mente de estos asesinos, Señor. Pero la iglesia acá entendían. Mire, esta iglesia entendía lo que usted y yo quizás no entendemos: que Dios es soberano. Soberano, Señor. Y hablan de dos cosas. Tú hiciste el cielo y la tierra. El cielo y la tierra subsisten porque tú en el trono dijiste que así fuera. Y a tu hijo lo asesinaron, poniéndose de acuerdo Poncio Pilatos, los principales, los romanos, porque tu determinado consejo así lo hizo. Eso es lo que dice la oración. Y qué interesante, porque esta iglesia entonces descansa en la soberanía de Dios. Y lo que hacen es sujetar lo que están pasando bajo el pensamiento, el principio que Dios es soberano. Y si Dios es soberano, lo que me está pasando no escapa a su control, a su gobierno. Él gobierna. Él no ha dejado de gobernar. Él no se ha levantado del trono. Él está en el trono y es soberano. Él hace lo que Él quiere. Y Él provee, la providencia de Dios, Él suple, da la previsión, la provisión para todo aquello que necesitamos para que su propósito se cumpla. Él es soberano, pero no es un soberano
Es decir, no hace lo que quiere como cualquier otro hombre o un ser humano despiadado que va a hacer lo que él quiere. Su soberanía descansa bajo el principio de que él tiene propósito eterno en lo que hace. Y para cumplir ese propósito que él se ha trazado a hacer, él te va a acompañar, él te va a proveer. Pablo lo entendió así. 3 veces le pidió al Señor que me quite este aguijón. Y me llama la atención porque me dice, bueno, y ahora le estoy pidiendo la 4ª vez. No, había entendido que ese Dios soberano tenía todo bajo control. Y ese Dios soberano le dijo, bueno, Pablito, bástate mi gracia. Y Pablo dice, bueno, 3 veces. Hermanos, usted y yo fuéramos por la 8ª, la 9ª vez, quizás pidiéndole, Señor, quita este aguijón, quítamelo, deténlo, Señor. La iglesia, cuando ora en el libro de los Hechos, se dirigen al Señor como soberano Señor. Tú eres el Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Mira sus amenazas. Y aquí está lo que piden. ¿Qué piden, hermanos? Mire qué interesante, porque si usted y yo hubiéramos estado en esa reunión, de seguro, nos hubiéramos comenzado a pelear y a echar la culpa los unos a los otros. Yo se lo dije, Pedro y Juan es el culpable. ¿Quién les manda a ellos a ir a la oración abiertamente a esa hora? Y estoy seguro que si usted y yo hubiéramos estado allí, hubiéramos comenzado cada quien a opinar y de pronto a pelear y a echarnos la culpa. Pero el fin de su oración, el fin último de la oración, además de descansar, tú eres soberano. Tú hiciste el cielo y la tierra. A tu hijo, tú permitiste, tú en tu gobierno permitiste que sucediera eso. Mira sus amenazas, considera sus amenazas. Y ahora sí, permítenos, danos de nuevo para hablar en medio de la persecución. Qué lindo, hermanos, porque aquí está un modelo. Aquí está el modelo de la iglesia que descansa en la soberanía de Dios. Difícil de creer cuando uno ve alrededor del mundo y ve tanta maldad, injusticia, y dice, bueno, ¿Dios gobierna? Hermano, ¿Dios gobierna? ¿Dios está en el trono? Cuando vemos alrededor la maldad, la injusticia, la opresión, el pobre, la pobreza, y vemos alrededor asesinatos, y uno se pregunta, ¿Dios gobierna? ¿Es Dios quien está en el trono? ¿Está gobernando Dios? ¿Está en control Dios de lo que sucede a pesar de la autorización temporal que Satanás mismo, como príncipe de este siglo, dice Pablo, tiene? Pero es Dios quien ha permitido esto. Difícil de creer. La Biblia reiteradas veces nos recuerda que Dios gobierna. El Salmo 139 dice que Dios forma el embrión. ¿Se recuerda? Salmo 139, 16. En ese mismo pasaje, Dios dice que Él determina los días en que tú y yo viviremos. ¿Cómo se llama eso? Gobierno de Dios, soberanía de Dios. La Biblia también afirma que Dios viste y alimenta los animales. La Biblia nos recuerda que el que pone y quita reyes, ¿quién es? Él gobierna. Él está en control de todo lo que sucede. Y esa iglesia había entendido eso, hermanos. Había entendido que lo que le estaba pasando no escapaba al gobierno de Dios, no escapaba a la soberanía de Dios. Por eso oran diciéndole, soberano Señor, tú eres Dios, tú hiciste el cielo y la tierra. Tú con tu determinado consejo, con tu consejo determinaste lo que le iba a suceder a tu propio hijo. Mira las amenazas y danos pasión, danos valentía, danos de nuevo
No te estamos pidiendo que quites la prueba. No piden que cese la persecución. En medio de la persecución te pedimos que nos des valentía, hombría, denuedo para hablar, para glorificar. Y eso solo se puede hacer, hermanos, por fe. La Biblia nos recuerda que caminamos por fe y no por vista. Porque si usted camina por lo que ve, usted se va a frustrar, usted se va a enojar, usted va a reclamar por lo que le está pasando. Así es. Pero si usted camina por fe, usted va a entender que lo que está pasando no ha escapado al control de Dios. Y lo que está ocurriendo, por más oscuro y difícil que sea, usted descansa en la soberanía de Dios y entonces le alaba. ¿Cuándo fue la última vez en este año que nos sucedió algo difícil? Tan difícil, quizás no tan difícil como Hechos 4, pero en este año, hermano, ¿cuándo fue la última vez que estuvimos sumergidos en medio de una situación adversa? Y cómo nos perdimos quizás al no comprender que Dios es soberano y Él ha permitido, Él gobierna. ¿Cómo nos perdimos el no entender eso para poder alabarlo? Para poder ver las bondades de Dios, su providencia en medio de la apretación. ¿Se recuerda la última vez en que su fe fue puesta a prueba? ¿Cómo respondió usted? Bueno, si usted respondió por lo que veía, por vista, estoy seguro, hermano, usted se enojó. Usted preguntó, reclamó, se frustró y obró quizás de alguna manera en sus fuerzas. Pero esta iglesia estaba aprendiendo a descansar en la soberanía de Dios. Y en medio de la prueba, en esa última prueba que le vino a usted, se recuerda si usted pidió: Señor, en medio de esta prueba, dame denuedo para glorificar. Esa fue su oración. Esa fue su oración en medio de esa prueba última en su vida. El Señor nos recuerda esta mañana y nos anima que en medio aún de la prueba más oscura, difícil, no olvidemos, descansemos, tengamos paz. Esta iglesia, en esa oración, no se ve una iglesia estresada. No, hermano. Esa oración es un signo, una señal de descansar, de tener paz. Mira sus amenazas. Tú eres soberano. Danos pasión, danos denuedo para glorificar tu nombre. Y Lucas añade un detalle interesante. Lucas, en ese relato, en esa recolección, dice: el lugar tembló. Hermanos queridos, este relato de la iglesia orando nos debe de animar. Es vital, escúcheme, es vital que entendamos. Es vital que entendamos este principio, hermanito. Hermanita, es vital que tú lo entiendas. Dios es soberano y Él controla, dirige, autoriza, si tú quieres así, todo lo que acontece en tu vida, en el mundo, porque Él ha determinado un propósito y su providencia te va a acompañar hasta el final de ese propósito. Tú tienes dos opciones: enojarte, orar quizás equivocadamente, o descansar y decir: bueno, Señor, tú lo has permitido y esto me da paz, esto me hace descansar, saber que en medio de la muerte de ese ser querido, tú estabas en control de todos los detalles, y puedo ver en el horizonte, a través de mi dolor, puedo ver en el horizonte tu soberanía.
Y eso me da paz. Eso me anima. Dame de nuevo, en medio de esta prueba, dame de nuevo para glorificar tu nombre. Amén, hermanos. Sabe, si usted y yo no entendemos este principio, vamos a luchar. No sé cuánto va a vivir usted, no sé, solo Dios lo sabe. Pero si usted y yo no entendemos este principio de descansar en la soberanía de Dios, si no entendemos esta doctrina de la soberanía, de la providencia de Dios, usted y yo, si no lo entendemos, los días que vivamos, vamos a ir luchando, dándole puntapié a las piedras, enojados, no disfrutando las bondades de Dios, no alabándolo, dejando de alabarlo en medio de él, no disfrutando su providencia, todo lo que Él provee para llevar al fin ese propósito. Somos valiosos para Dios, hermano. Y aunque parezca que no, gobierna el Señor en tu vida y en lo que te sucede, en lo que te acontece. Mire Mateo capítulo 10, con esto terminamos. Mateo capítulo 10, versículo 29. El Señor Jesús dice en Mateo capítulo 10, ¿no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos, subrayelo, todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Qué interesante, hermano. El Señor Jesús le dice a ese grupo alrededor, un pajarillo, ¿cuánto puede pesar? ¿Cuánto puede medir un pajarillo de los que Jesús ocupa acá en el ejemplo, en la ilustración? ¿Cuánto puede pesar un pajarillo? ¿1 libra? No pudiese volar. Gramos quizás. Y usted quizás ha tenido o es amante de tener pajaritos en su casa, y ha tenido, ¿no? Australianos o no sé cómo le llaman. Bueno, ¿cuánto puede pesar? ¿Qué insignificante puede ser? Qué asombroso el ejemplo que Jesús pone. Pero ningún pajarillo de esos, dice Jesús, cae, muere, si vuestro Padre Celestial no determina que sea así. Y el segundo ejemplo que pone en Mateo 10 es asombroso. ¿Cuántos cabellos? Véale la cabeza al que tiene la par. ¿Cuántos cabellos le cuenta? ¿Sabía usted que las estadísticas más o menos hablan de que una persona promedio, en una edad promedio, puede llegar a tener 75,000 a 100,000 cabellos? Conforme va pasando la edad, va perdiendo 40, 60, 80 cabellos diarios. Mire la cabeza al que está a la par. Usted puede decir, por esta etapa está el hermanito. Hermano, Jesús dice, y puede parecer asombroso las palabras, pero en estas palabras de Jesús son literales. Él tiene contados. ¿Te puedes imaginar eso, hermano? ¿No se llama eso gobierno de Dios? Hasta en los pequeños detalles de un pajarillo tan insignificante que puede medir una corta distancia, o de tus cabellos. Esto se llama gobierno de Dios. El Señor nuestro tiene contados todos tus cabellos, y ninguno de ellos, dice Jesús, cae. Hermano, descansa en la soberanía de Dios. En los pequeños detalles, el Señor quiere animarnos esta mañana. En medio de la prueba, la iglesia en el libro de los Hechos, capítulo 4, Pedro y Juan fueron a los suyos y oraron. Y su oración estaba bien en el centro de la voluntad que tú y yo tenemos que dirigir nuestra oración.
Dios no juega los dados, hermanos. Dios no juega al azar. Es decir, Dios no está jugando de lo que va a acontecer. Todo lo que sucede. Y quizás tu mente y mi mente no logran comprender esto. Pero todos los acontecimientos en tu vida, en la creación y en el mundo, todos. Nada sucede. Ninguno de ellos sucediera si el Señor no está en control de eso. ¿Qué debes de hacer? Bueno, ya no voy a orar entonces, quizás dirán. No, ora y dile: Señor, dame de nuevo para comprender tu providencia en medio de esto, para alabarte, para ver tus bondades, y dame de nuevo para glorificar tu nombre. Amén, hermanos. Padre, esta mañana descansamos, queremos aprender a descansar en tu providencia. Oh, cómo nos anima, Señor, nos alienta. Y solo por la fe podemos comprender esto. Líbranos, Señor, de usar la mente de una manera quizás demasiado analítica, sin fe. No podemos caminar en la vida cristiana si no es por fe. Y tu palabra nos enseña esta mañana que tú gobiernas. Tú estás en el trono. Y nada de lo que sucede si tú no lo permitieras. Ayúdanos a alabarte en medio de la prueba. Y ayúdanos a orar, Señor, como esta iglesia oraba, no a esconderse, no a refugiarse y a huir, sino danos de nuevo. Queremos levantar tu nombre. Queremos testificar de ti. Queremos glorificarte en medio de la prueba, Señor. Porque tú eres soberano y tú has determinado que esto sucediera. Ayúdanos a vivir de esa manera y a disfrutar de tus bondades providenciales. Aquí están nuestras ofrendas. Las rendimos a ti. Nuestras vidas, nuestro compromiso con esta misión tuya. Señor, danos fe para salir de este lugar y vivir esta semana descansando en tu providencia y alabándote en el nombre de Jesús. Amén.